Hola, ¿qué tal, hermanos y amigos que están con nosotros en esta ocasión? Estamos avanzando en nuestra serie acerca de las 5 solas y en esta ocasión vamos a continuar con sola fide, que es solo fe. Como dijimos en la ocasión anterior, el hecho de que el emperador Constantino decretara dejar de perseguir a la iglesia y la ordenara como la iglesia oficial, dándole beneficios como apoyos económicos, como que les ayudara a construir basílicas, templos muy grandes y lujosos, ocasionó que la iglesia empezara a centralizarse, es decir, que empezaran a organizarse para hacer o venir a ser una gran y sola iglesia a nivel de todo el imperio de aquel tiempo, el imperio romano. Lo que antes había sido una iglesia sin posibilidad, ningún tipo de posibilidad económica, ni tenían un gobierno único, sino que sencillamente eran guiados por los gobiernos locales, es decir, por la iglesia local, el pastor local, por los obispos y pastores, que en realidad no tenían más autoridad que sobre su iglesia local. Ahora, el querer centralizar a la iglesia en una sola, organizar una sola iglesia en todo el imperio, provocó que los pastores y obispos dejaran su oficio, dejaran su llamado para empezar a perseguir una posición dentro de esa gran iglesia. Así que, de alguna manera, se movieron los egos para dejar la humildad, el servicio, y ahora empezar a buscar lugares de preeminencia. Empezó una carrera por tener una gran organización única, lo que llevó a los líderes a buscar posiciones de autoridad. Poco a poco la iglesia se fue corrompiendo. Empezaron a introducir diversas formas de religiosidad y olvidando sus raíces bíblicas. Se introdujo la veneración a los santos y por el siglo XI surge la figura del Papa. Papa, que quiere decir padre, como el único y gran dirigente de la Iglesia universal, es decir, de la Iglesia católica universal, porque era la única que había sido establecida o reconocida por el Estado en todo el imperio. Este nombramiento es totalmente contrario a la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, que nos dice en Mateo capítulo 23 y verso 9. Dice el Señor Jesús: y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Marcos capítulo 10 versículos 42 al 44 dice: mas Jesús llamándolos les dijo: ¿sabéis que los que son tenidos por gobernadores de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Este es el principio bíblico. Esto es lo que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo, a que no busquemos lugares de preeminencia, a que no busquemos lugares de gobernabilidad, sino más bien que aprendamos a ser siervos, servidores. Para ese tiempo conocido como la Edad Media, el verdadero cristianismo estaba casi extinto, tanto que cuando buscamos indicios históricos de la iglesia cristiana pura en ese tiempo, en el tiempo conocido como la Edad Media, difícilmente podemos encontrar documentos que nos hablen de un verdadero cristianismo en ese tiempo, de un cristianismo bíblico. Desgraciadamente, durante casi 1000 años, la Iglesia Católica o la Iglesia Universal gobernó sobre todo, no solamente sobre todo el imperio, sino hasta donde llegaron, a donde pudieron llegar, casi todo el mundo, llevando ese autoritarismo de la iglesia, imponiendo sus tradiciones, sus costumbres, su religiosidad, pero apartados completamente de la palabra de Dios. Era una iglesia totalmente corrompida. Fue así hasta el siglo XIV, cuando surgió un movimiento llamado los husitas. Los husitas fueron uno de los precursores más importantes de la Reforma protestante. Este movimiento predominantemente religioso
Fue impulsado por problemas sociales y fortalecido por la conciencia nacional. Esto sucedió en Checoslovaquia. John Huss fue el inspirador del husitismo. John Huss nació en 1371 y falleció en 1415. Fue un teólogo y filósofo checo que se convirtió en un reformador de la iglesia y un predecesor clave del protestantismo, ya que vivió antes, un tanto antes que Martín Lutero. Jan Hus murió quemado en la hoguera el 6 de julio de 1415 tras ser condenado por herejía en el Concilio de Constanza. En el mismo siglo XIV, un poco antes, en Inglaterra, surge John Wycliffe. Él nació en 1320 y murió en 1384. Este hombre fue filósofo, teólogo y traductor de la Biblia al inglés. Fue un cura y profesor de la Universidad de Oxford. Se convirtió en un disidente de la Iglesia Católica, es decir, una persona que empezó a confrontar las enseñanzas de la Iglesia Católica hasta el punto de desafiarla. Así que este hombre, dentro del sacerdocio católico romano, empezó algo así como un primer movimiento protestante. Algunas de las prácticas de la iglesia que cuestionaba John Wycliffe eran la veneración de los santos, que era una práctica ya muy común para ese tiempo. Luego también algo que él acusó fuertemente fue precisamente la transubstanciación, que no es otro asunto, sino que la Iglesia Católica defiende en su teología que en el momento en que el sacerdote levanta la hostia hasta lo más alto, en ese momento ese pan, esa hostia, se convierte literalmente en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es una aberración teológica. Esto fue cuestionado fuertemente por John Wycliffe, pero también cuestionó la legitimidad del papado, que como ya dijimos, no tiene fundamento bíblico, ya que nuestro Señor Jesucristo fue quien dijo: no llaméis padre a nadie aquí en la tierra. John Wycliffe fundó un movimiento que fue llamado los Lollardos, pero John Wycliffe fue declarado culpable de herejía en 1414. Se ordenó la quema de sus libros, así como la exhumación de su cuerpo, porque usted recordará que él había muerto casi 40 años antes, y se ordenó la exhumación de su cuerpo y la quema de sus huesos. ¿Por qué? Porque lo consideraron un hereje por querer obedecer la palabra de Dios y no a las costumbres de la iglesia. Estos dos valientes hombres fueron los predecesores de la Reforma, ya que ambos vivieron en el siglo XIV. Ellos fueron, digamos así, como la semilla que empezó a germinar para que se diera inicio a la Reforma Protestante, la cual oficialmente inició el 31 de octubre de 1517. Es por eso que, a propósito, estamos teniendo esta serie en este mes de octubre, porque precisamente terminaremos el 31 de octubre, cuando estaremos recordando precisamente a Martín Lutero, clavando esas famosas 95 tesis en aquel lugar, en aquella puerta de esa catedral. Como todos los reformadores, John Wycliffe y Jan Hus, ellos también defendieron a la palabra de Dios con todo su corazón, exaltarían la primacía, la supremacía de las Sagradas Escrituras por sobre toda autoridad religiosa o tradición humana, y de las Sagradas Escrituras ellos obtendrían las famosas 5 solas que estamos estudiando. El día de hoy estudiaremos un poco acerca de la sola fide o sola fe. Se dice sola fide por el latín que era predominante en aquel tiempo, así es como lo establecieron ellos. En latín era la lengua que predominaba, aunque cada quien en su región, en su zona, en su país tenía su propia lengua. La lengua de la religión en ese tiempo era precisamente el latín. Ahora, esta sola que vamos a estudiar el día de hoy está basada en una palabra que encontró precisamente Martín Lutero en Romanos capítulo 1 y versículo
17. Romanos 1:17, donde dice, el justo por la fe vivirá. Marcos capítulo 10, versículo 17 dice, al salir él, de nuestro Señor Jesucristo, para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Esta pregunta tiene dos aspectos importantísimos. En primer lugar, tiene que ver con la inquietud de todo ser humano sobre lo que sucede después de la muerte. Pero también muestra la inquietud de todo ser humano de considerar la necesidad del perdón de Dios y de la vida eterna. El hombre cree que debe hacer algo para poder alcanzar el perdón de Dios, o que debe pagar un alto precio que sea semejante a la magnitud de su pecado para poder nivelar su pecado con lo que está haciendo de bien para que pueda tener la vida eterna. Marcos capítulo 19 y verso 20 dice, el joven le dijo, todo esto he guardado desde mi juventud, porque el Señor Jesucristo le dijo que guardara los mandamientos, la ley. Y él dijo, ¿cuáles? Y el Señor le aclaró y él dijo, todos estos los he guardado desde mi juventud. Pero ahí en Mateo capítulo 19, verso 20, termina diciendo el joven, ¿qué más me falta? Es decir, ya he guardado la ley, he sido obediente en hacerlo, me he esforzado en guardar esos mandamientos, pero siento que todavía me falta algo. Creo que necesito hacer algo más para estar seguro de tener la vida eterna. Él estaba confiando en eso. Y déjeme adelantarle que la gran mayoría de religiones que hay en el mundo basan su control de la población o de la gente precisamente en esos aspectos, en ese asunto de conciencia que todo hombre tiene, de querer hacer algo para nivelar la magnitud de su pecado y de esta manera él considerar que está a la par y que puede de alguna manera ganar la vida eterna o el perdón de sus pecados. Sin embargo, el cristianismo verdadero nos dice algo totalmente contrario a esto, ya que la palabra de Dios es clara, es enfática en muchos aspectos, en muchos textos bíblicos, diciéndonos claramente que la salvación, la vida eterna, el perdón de nuestros pecados no se obtiene por obras, no se obtiene por cosas que nosotros hagamos o que intentemos hacer, sino más bien por la gracia salvadora de nuestro Señor Jesucristo. Y esto se recibe por fe al creer en Él, al creer en el Señor Jesús. Por eso, como punto número 2, en esta ocasión vamos a hablar de la justificación, que es gratuita. Sí, Dios nos justifica gratuitamente. Romanos capítulo 3, versículo 24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Oiga bien, ponga mucha atención. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Cómo es que somos justificados? Gratuitamente, por pura gracia. Es decir, no merecemos ser justificados, no merecemos ser declarados justos por nuestros pecados, porque hemos pecado, hemos hecho lo malo delante de Dios, hemos hecho todo lo contrario a lo que Dios nos enseña, a lo que Dios nos dice. Entonces no merecemos ser justificados. Sin embargo, Dios nos justifica por pura gracia. Él lo ha querido hacer así. Por eso dice este versículo más adelante, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Es decir, sí es gratis la salvación, la redención, el perdón de pecados, es gratis para nosotros, pero tuvo un precio. El precio es el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí la palabra de Dios, la palabra redención significa rescate o también significa pagar un precio para hacer libre a un esclavo. Eso es redimir o redención. Y fue precisamente lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Él pagó el justo precio de nuestros pecados en la cruz del Calvario, de tal manera que en otras porciones de la Biblia dice el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Quiere decir que es un intercambio. Lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros es un intercambio. Él se puso en nuestro lugar. En alguno de nuestros manuales de discipulado explicamos una
Explicamos esto con una ilustración de un hombre que está parado en las vías del tren, del ferrocarril, pero que no se percata, no se da cuenta que el tren viene hacia él a alta velocidad. Alguien que está cerca se da cuenta y trata de liberar o de librar o de salvar a este hombre y corre para quitarlo de las vías. Pero en el momento en que empuja a este hombre de las vías y lo arroja fuera de ese lugar de las vías para que no sea arrollado por el tren, no logra él salir y es embestido por el tren. Así que esto es lo que nuestro Señor Jesucristo hizo. Él nos quitó, nos libró del justo juicio de Dios que venía sobre nosotros, la ira de Dios por todos nuestros pecados, nos quitó para que nosotros no recibiéramos esa ira de Dios, pero la recibió Él en la cruz del Calvario. Hay muchas ilustraciones en las predicaciones del Evangelio que se pueden acomodar en este momento porque es necesario entender lo que Jesús hizo por nosotros. Hay otra ilustración muy famosa de unos gemelos que vivían en algún lugar de la sierra. Ellos fueron criados por los mismos padres, alimentados juntos, etcétera. Fueron criados bajo los mismos valores, pero cuando llegaron a la mayoría de edad, cada quien tomó rumbos diferentes. Uno de ellos, un gemelo, fue y decidió meterse a estudiar para pastor. Así que su vida la enfocó al servicio a Dios, a agradar a Dios, a servir a Dios y a ser un hombre de bien. Sin embargo, el otro decidió irse por el lado perdido de la vida. Empezó a tomar, a fumar, a vivir perdidamente. Y llegó el momento en que este hombre que decidió vivir su vida sin Dios, bueno, en algún momento estaba jugando un partido de béisbol, pero algo hizo alguien del equipo contrario, hizo algo en contra o algo que no le gustó a él o que estaba afectando a su equipo. Así que enojado, airado, fuera de sí, tomó el bat, salió en contra de este muchacho y lo acabó de golpear hasta matarlo. Cada golpe que él le daba al cuerpo de este joven lo reventaba prácticamente, así que la sangre le salpicó por todos lados de su ropa. Así que él quedó lleno de sangre de ese joven al que había matado. Cuando él volvió en sí fue porque precisamente la multitud de gente que se había dado cuenta de lo que él había hecho estaba persiguiéndolo para matarlo. Así que lo que él atinó a hacer fue a correr, y el único lugar que atinó a ir a esconderse o donde refugiarse fue ir a la casa de su hermano gemelo. Y llegó a la casa de su hermano, tocó insistentemente, su hermano abre, lo ve manchado de sangre y dice: ¿qué te pasó? Y el otro le dice: ayúdame, me quieren matar. Entonces el hermano de el predicador, le dice: bueno, te voy a ayudar, entra a mi recámara, cámbiate la ropa, deja ahí tu ropa sucia y vete. Y para que pudiera librarlo, este hombre, este pastor, este predicador de la palabra, cerró la puerta, entró a la recámara, encontró la ropa sucia de su hermano, y lo único que se le ocurrió a él fue ponerse la ropa ensangrentada de su hermano. Así que cuando la multitud llegó y lo vio con esa ropa sucia, manchada de sangre, pensó que era el asesino, y la gente vino y lo lincharon, lo mataron. Mientras el verdadero asesino iba huyendo, y por allá lejos reaccionó y dice: ¿qué he hecho? Y él se dio cuenta que sencillamente su hermano se había puesto su ropa y que él había muerto en su lugar. Eso es precisamente lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Él murió en nuestro lugar. Él se ofreció a ayudarnos, entregando su vida, su cuerpo, para ser maltratado, herido, lastimado, hasta morir por nosotros, en nuestro lugar, librándonos de la condenación eterna. Así que esto es precisamente lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Él pagó el precio de nuestro pecado, el precio de nuestra salvación, el precio de nuestra libertad en Cristo. Así que eso es la salvación o la redención. A través de la revelación de la palabra de Dios aprendemos que solo Dios, oiga bien, solo Dios tiene la capacidad de perdonar el pecado del ser humano, nadie más.
Solo Dios puede salvar al hombre perdido de la condenación eterna. Ahora, ¿cómo lo hace? Como lo ilustramos hace un momento. Romanos capítulo 10, capítulo 3, versículos 10 y 23. En el versículo 10 dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno, por cuanto todos pecaron, dice el verso 23, y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué quiere decir? En estos dos versículos se nos explica claramente que por nuestro pecado estamos alejados de la gloria de Dios. No hay manera de poder acercarnos a Dios por causa de nuestro pecado. Pero seguimos leyendo y en el versículo 24 nos dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Así que es Jesús quien nos perdona, quien murió en nuestro lugar. Justificar es la acción de declarar a una persona inocente y sin culpa, sin ningún tipo de culpa legal y judicial. Esta justificación es gratuita para ser declarados justos y sin culpa por Dios. No tenemos que pagar absolutamente nada, no tenemos que hacer absolutamente nada. El perdón de Dios es gratuito. Por eso dice ahí, somos justificados gratuitamente por su gracia. Ahora, esto no significa que la salvación no tenga un precio. Claro que sí tuvo un precio. ¿Cuál fue el precio? La sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, es decir, la vida misma de nuestro Señor Jesucristo. Él murió por usted y por mí. El precio es alto, pero ya fue pagado por nuestro Señor Jesucristo. Él murió por nosotros y pagó nuestra redención. La palabra redención significa, como dije antes, rescatar o sacar de la esclavitud al cautivo mediante un precio. 1 Corintios capítulo 6 y versículo 20 dice, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. En Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero. En estos dos versículos nos habla de comprarnos. Primero en 1 Corintios 6:20 dice, porque habéis sido comprados por precio. Y en Gálatas 3:13 dice, nos redimió, que es lo mismo, comprar a alguien para hacerlo libre. Y en 1 de Pedro capítulo 1 verso 18 dice, sabiendo que fuisteis rescatados, otra vez la misma palabra, rescatados, que es sinónimo de redención, rescatados de vuestra manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Cristo pagó el precio. Y en el verso 20 de esta misma porción dice que fuimos comprados por precio de sangre, por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Así que Él pagó el precio de nuestra salvación. Ahora, ¿qué nos toca hacer? Si ya Él pagó, vamos a decir así, nuestra fianza, ya pagó nuestra fianza. ¿Qué tenemos que pagar nosotros? Nada. Ahora que Él ya pagó el precio de nuestro pecado, el precio de nuestra condenación, ¿qué tenemos que hacer? Solamente creer, aceptar eso que ya Jesús hizo por nosotros y creerlo con todo nuestro corazón. Creerlo con todo nuestro corazón. Así que, una pregunta. ¿Qué tiene que hacer el hombre para ser salvo? Si ya fue justificado, si ya fue el precio de su salvación fue pagado, ¿qué tiene ahora el hombre que hacer para ser salvo? Solamente arrepentirse y creer en Cristo como el único, en nuestro Señor Jesucristo como el único que puede dar perdón y vida eterna. La salvación es por medio de la fe. Efesios capítulo 2 versículos 8 y 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Así que somos salvos por gracia, por medio de la fe. Por gracia, porque ya Dios hizo su parte. Él por gracia nos perdonó, dando a su Hijo para morir en nuestro lugar, pagando la deuda de nuestro pecado. Ahora, ¿cómo lo hacemos real para nuestras vidas? Por medio de la fe, creyendo en eso que ya Jesús hizo por nosotros, en esa obra poderosa. Juan capítulo 3, versículos 16
18 y 36 dice lo siguiente, ponga atención, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora dice que Dios nos amó. Primero, Dios nos amó y como consecuencia de ese amor dio a su Hijo. ¿Para qué? Para que Él pagara la deuda de nuestro pecado. Dio a su Hijo unigénito. Luego dice, para que todo aquel, refiriéndose a todo ser humano, que crea en Él, que deposita su fe en Jesús, dice, tenga vida eterna. Así que, ¿qué nos toca hacer? Solamente creer. Ya Jesús pagó por nosotros, ya Él murió por nuestro lugar, ahora nos toca solamente creer en Él. En el verso 18 dice, el que en Él cree no es condenado, por el hecho de haber creído. ¿Por qué? Porque Jesús ya hizo su parte, Él ya nos declaró justos, lo único que tenemos que hacer es creer en esa justificación. Así que el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. En el versículo 36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. ¿Por qué? Porque Él ya hizo esa obra de justificación a nuestro favor. Solo nos toca creer en Él. Ahora, ¿qué pasa si Él ya hizo su parte y nosotros no queremos creer en Él? Como dice aquí, el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Qué pasa con esa persona? Bueno, es como si alguien que está condenado a 30 años de prisión, de repente recibiera la visita de el carcelero y le dijera, ¿sabes qué? Eres libre. Abre la reja y le dice, puedes irte. Alguien vino y pagó tu fianza. Puedes salir, eres libre. Y el que está dentro dice, no creo que eso haya sucedido. Yo soy malo. No creo que haya alguien que me ame tanto que haya pagado mi fianza. Eso no es posible. No lo puedo creer. Pero sí, le dice el carcelero, eres libre, la reja está abierta, puedes irte. Y el otro dice, no, prefiero quedarme aquí porque yo creo que soy digno de quedarme en este lugar por todo lo que he hecho. Ahora, ¿cómo llamaría usted a una persona así? ¿Le llamaría tonta o tal vez en alguna otra expresión más fuerte, más intensa? Y creo que le correspondería ese título, esa calificación. Sin embargo, es lo que la mayoría de gente hace. Muchas veces por desconocer lo que nuestro Señor Jesucristo ya hizo en la cruz del Calvario. Muchos pensamos sencillamente que Jesús murió y lo recordamos en la Semana Santa, y muchos lloran por lo que Jesús sufrió, pero no entienden por qué lo hizo, para qué lo hizo y cuáles son las consecuencias de su sacrificio. Y aquí, en la palabra de Dios, se nos explica claramente. Esto es el Evangelio. Cristo muriendo por ti para pagar la culpa de tu pecado, y que solamente creyendo en Él tienes vida eterna. Recuerda que la palabra evangelio quiere decir buenas noticias, buenas noticias. Esas son las buenas noticias. El Señor ha pagado por nosotros. Creyendo en Él, somos salvos. Romanos capítulo 1 y versículos 16 y 17 dice, hablando el apóstol Pablo, porque dice así, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Es importante decir que la fe como el único medio de salvación no ha cambiado. No es que se ha envejecido ese método y que hay que cambiarlo, porque de repente el hombre es muy cambiante. Pero Dios no es cambiante, Él es inmutable, es una de sus cualidades. Y debido a eso, a que Él no cambia, podemos estar confiando en Él de que Él cumplirá su palabra, sus promesas. Los hombres a través de todos los tiempos han sido salvos a través de la fe. Desde Adán hasta nuestros días es la única manera en que el hombre puede ser salvo, a través de la fe y por pura gracia. Si bien es cierto que teológicamente, o los teólogos enseñan que estamos en la época de la gracia a partir de Hechos 2, cuando es derramado el Espíritu Santo después de que nuestro Señor Jesucristo pagó por nosotros.
También es verdad que los santos del Antiguo Testamento, aquellos hombres que fueron declarados justos, no por su vida impecable, o sea, que nunca hayan pecado, no, sino que hay hombres justos en el Antiguo Testamento porque también tenían la fe en el Hijo de Dios, en aquel Mesías que habría de venir, y que sabían de alguna manera que ese Mesías los iba a limpiar, los iba a purificar. Dice en una profecía de alguno de los profetas menores, dice que los iba a limpiar como un buen lavador, y que los iba a purificar como el que purifica la plata o el que purifica el oro. Así, ellos confiaban en esas promesas acerca del Mesías, acerca del Salvador que vendría, y a través de esa fe ellos fueron salvos. Esta fue una de las banderas teológicas que fue levantada en alto por Martín Lutero y luego por muchos otros más reformadores. Fue llamada sola fide. Esto implica decir que solo por medio de la fe en el Señor Jesús el hombre puede encontrar la justificación. La Iglesia Católica Romana en el siglo XVI ofrecía perdonar al hombre a cambio de dinero, de buenas obras o de cumplir con los ritos requeridos en su doctrina. Y esto, desgraciadamente, no ha cambiado. Hasta el día de hoy, el medio de salvación que proclama la Iglesia Católica son buenas obras, son pagos a la Iglesia romana, siguen expidiendo las famosas indulgencias, las siguen vendiendo a altos o a hombres muy ricos o millonarios, diciéndoles que a través de ese pago ellos tienen vida eterna. ¡Qué tremendo! No ha cambiado en sí la Iglesia Católica. Así que por eso es que Martín Lutero declaró que la justificación es por fe en el principio sobre el cual el principio de la fe es el principio sobre el cual descansa la Iglesia y sin el cual la Iglesia no estaría de pie. En medio de tanta confusión doctrinal de nuestros días, es importante que volvamos a levantar la voz, ya que la Iglesia en nuestros días, la Iglesia que se denomina cristiana o evangélica, está siendo contaminada una vez más con esas falsas doctrinas. Ya en muchas iglesias llamadas evangélicas se vuelve a decir padre a los líderes, a los pastores y todo ello, y metiendo una vez más esa falsa enseñanza católica o romana del siglo XIV o del siglo XI. Incluso muchas otras prácticas o creencias negativas, falsas, o de esas que proclamó mucho la Iglesia Católica en la Edad Media, se están volviendo a introducir en las iglesias evangélicas. En muchas iglesias de nuestros días se está volviendo a predicar las obras, la necesidad de las obras para ser salvo. Ahora se ha dejado una vez más de predicar la salvación por gracia para decirle a la gente que es a través de dinero o de obras que pueden ser salvos. Y ahora con esta famosa corriente de la fe y prosperidad, una vez más se le está pidiendo a la gente que traiga dinero a las iglesias para que de esta manera puedan obtener el perdón de sus pecados. Lo disfrazan diciendo de alguna otra manera, tratando de engañar a la gente, tratando de envolverla, de mover sus emociones y de que suelten todo lo que tienen. En realidad, por más que den, por más que le saquen a la gente o por más que la gente dé todo lo que tiene, no pueden ser salvos por obras. La salvación, como dijimos antes, sigue siendo por fe, siempre ha sido por fe y eso no va a cambiar. Por lo tanto, es necesario que usted y yo, como cristianos genuinos, como cristianos fundamentados en la palabra de Dios, levantemos una vez más la bandera de solo fe. Levantemos una vez más las verdades bíblicas y proclamemos, llevemos el verdadero evangelio una vez más a todas aquellas personas que están interesadas en conocer verdaderamente a Dios y de adquirir, de encontrar el perdón y la vida eterna. Ahora, déjeme hacer una pequeña aclaración para terminar. Es que de repente nos hemos encontrado a hombres y a mujeres que por ahí andan proclamando que son salvos y que pueden seguir haciendo lo que quieran, que han sido salvos por fe y por gracia y que por lo tanto ellos pueden seguir pecando sin ningún problema, puesto que ya han sido predestinados a la salvación y pueden hacer lo que ellos quieran. Y esto también es una mentira. La palabra de Dios nos dice que la fe que salva tiene por lo menos
3 condiciones. Oiga bien, la fe que salva tiene por lo menos 3 condiciones. Número 1, el hombre, la persona, debe tener un conocimiento de la obra de Cristo a favor del pecador. Es decir, cómo es que Jesús murió en la cruz para pagar por nuestros pecados. Debe tener ese conocimiento de la obra de Cristo a favor del pecador. Número 2, la fe que salva debe tener una confirmación de esa verdad. Debe estar el hombre convencido de esa verdad. No es algo liviano, ligero por encima, no es algo que nada más alguna vez lo declaró con sus labios y ya, al otro día ni se acuerda de lo que hizo o de lo que pasó. No. Tiene que ser una convicción profunda de esta verdad, de lo que Jesús hizo por él. Y la tercera es una confianza personal y dependencia en Cristo y solo en Él para recibir la justificación. Esto es lo que nuestro Señor Jesucristo dijo en una ocasión: separados de mí, nada podéis hacer. Esto quiere decir que debemos tener, número 1, un conocimiento intelectual. Número 2, un convencimiento en nuestra alma, en nuestro corazón de lo que Jesús hizo por nosotros. Y luego, número 3, una relación, una comunión íntima con nuestro Señor Jesucristo. Es decir, la fe que salva te debe llevar a mantener esa cercanía con tu Salvador, a mantener esa unión con tu Salvador. Lo ilustramos con aquel hombre rico que alguna vez fue al mercado de esclavos y llegó a ese lugar donde había muchos esclavos y escogió especialmente a uno que estaba allí atado con los grillos y cadenas. Preguntó el precio de este hombre, pagó el precio, le soltaron los grillos y cadenas, quedó libre y este hombre rico siguió caminando. De repente, después de haber avanzado algunas cuadras, se da cuenta que el esclavo al cual había comprado lo ha estado siguiendo. Se voltea y le dice: ¿qué quieres? Y el esclavo le dice: es que tú me compraste, ahora soy tuyo. Y el hombre rico le dice: no, yo te compré para hacerte libre. Puedes irte a donde tú quieras, puedes hacer lo que quieras. Yo te compré para hacerte libre. Pero el esclavo le insiste y le dice: no, yo no tengo familia, no tengo casa, no tengo a dónde ir. Creo que contigo me iría mejor. Así que no me excluyas, no me eches fuera, déjame estar contigo. Esto es precisamente lo que hace una persona que ha entendido, no solamente en su mente y en su corazón, sino que ha abrazado esta verdad. Al entender, al saber que nuestro Señor Jesucristo pagó ese alto precio para nuestra salvación, la respuesta del que es verdaderamente salvo es seguir a su Maestro, es obedecer a su Salvador, es servir a su Señor, aquel que le compró a precio de sangre. Así que la fe que salva no es una fe solamente intelectual que puedas decir: sí, ya me salvó y qué bien, qué bueno, y ya me voy y puedo seguir haciendo lo que a mí me plazca, pecando, adulterando, tomando, y etcétera, todo tipo de pecado. No. El que verdaderamente ha sido salvo y ha entendido la magnitud del precio que se ha pagado por él, la actitud que él tiene es de obediencia, de decir: aquí estoy, Señor, haz conmigo lo que tú quieras. Ahora lo que nos corresponde es hacer buenas obras. Y estas buenas obras, como dijimos ya antes, no son para salvación, sino porque ya somos salvos. Como ya somos salvos, nos toca ahora servir al Señor, servirlo con todo nuestro corazón, servirlo desde lo más profundo de nuestro ser, servirlo con gratitud, sabiendo que Él pagó un alto precio por nosotros. Primera de Juan capítulo 1, versículos 5 al 7 nos aclara esta situación. Y quiero leérselos en la traducción del lenguaje actual, porque lo dice de una manera un poco más clara. Escuche esto, dice: Jesucristo nos enseñó que Dios es luz y que donde Dios está, no hay oscuridad. Este es el mensaje que ahora les anunciamos. Si decimos que somos amigos de Dios y al mismo tiempo vivimos en pecado, entonces resultamos ser unos mentirosos. Escucha bien otra vez.
Si decimos que somos amigos de Dios y al mismo tiempo vivimos pecando, entonces resultamos ser unos mentirosos que no obedecen a Dios. Pero si vivimos en la luz, así como Dios vive en la luz, nos mantendremos unidos como hermanos y Dios perdonará nuestros pecados por medio de la sangre de su Hijo Jesús. Esto está muy, muy claro. Si somos hijos, si somos cristianos, si decimos tener a Cristo en nuestro corazón, si decimos ser salvos por la fe, debemos vivir, como dice aquí, como Él anduvo. Debemos vivir ya no en el pecado que vivíamos antes. Las buenas obras o la obediencia nos salvan, pero la persona que ha sido justificada y regenerada evidencia su fe a través de sus obras. La pregunta final sería, ¿cómo estás tú, amigo que nos escuchas? ¿Eres salvo? ¿Tienes la plena seguridad de tu salvación en Cristo? Y si tienes esa plena seguridad, ¿qué estás haciendo por el Señor Jesucristo, por mostrar tu agradecimiento a esa salvación tan grande? ¿Estás sirviendo al Señor? ¿Estás esforzándote porque Dios vea tu gratitud, que de verdad has creído en esa salvación tan grande? ¿O dices ser salvo y sigues viviendo todavía una vida disipada, pecando, haciendo lo mismo que hacías antes de conocer a Cristo? ¿Cómo estás viviendo? ¿Cuál es tu relación, tu comunión con Dios? ¿Estás buscando con todo tu corazón obedecer su palabra? ¿O sencillamente sigues haciendo lo mismo? ¿Sigues viviendo una vida como si no conocieras a Jesús? Yo te invito a que tomes una decisión en este momento, allí en tu corazón. Una decisión por vivir de aquí en adelante conforme a la voluntad de Dios, amándole, sirviéndole, entregando tu vida, entregando tu corazón, entregando tus dones a su servicio, tratando de evidenciar que realmente has creído en esa salvación tan grande que Él ha hecho por ti. Dios te bendiga.